participación, una adecuada participación de los pueblos indígenas en esta política. Y esto llama mucho la atención. Es evidente que esta es la política más importante de la gestión del gobierno de Boric. Es algo que se había anunciado hace bastante tiempo, desde el comienzo del gobierno, y sin embargo no se tomaron la molestia de generar conversaciones e integrar en todas las gestiones de preparación de la política nacional del litio a las comunidades indígenas que estaban más, digamos, expuestas, que son afectadas por esta política. Y esto, digamos, es algo que nos indica, primero, en general, la ausencia de una política indígena en todos los temas del gobierno y en particular en estos temas que son tan cruciales. Digamos, los pueblos indígenas, en particular los que son afectados, los del norte, pueblos andinos como el pueblo atacameño, el Canantay, el pueblo Coya, no están siendo considerados como contrapartes válidas y se le está dejando al final para obtener probablemente las migajas que el gobierno o el Estado acostumbran a dejarle a los pueblos indígenas en la explotación minera. Y esto, digamos, a pese a que firma acuerdos también diciendo que van a respetar los más altos estándares de participación y consulta indígena, en conformidad con el Convenio 169, con la Declaración de Naciones Unidas de Derechos de los Pueblos Indígenas y en general con todo el marco normativo que, digamos, acompaña a los pueblos indígenas y que protege a los pueblos indígenas, esto no ha sido considerado hasta la fecha. Se nos dice que las consultas indígenas van a ser posteriores y cuando se empiecen, digamos, los proyectos concretos, pero las dimensiones generales de la política del litio, incluyendo este preacuerdo con OCQM, no han sido sujetos a consulta y participación de los pueblos indígenas. Y esto es bien determinante, o sea, hay cuestiones que están ahí, digamos, y que van a tener consecuencias bastante pronto. Por ejemplo, el incremento de la cuota de extracción que pacta el preacuerdo entre CQM y Codelco, va a ser un incremento relevante, 300.000 toneladas. Esto puede afectar, por cierto, el frágil equilibrio de los salares, la condición de los recursos hídricos que están ahí y que va a afectar, por supuesto, el territorio y medio ambiente de las comunidades que están. Y en eso, digamos, no ha habido consulta ni se consideró la opinión, ni siquiera, digamos, se les pidió algún tipo de opinión a los pueblos indígenas. Nadie habla hasta la fecha de un régimen de participación en los beneficios, cuando es algo que podría delinearse en condiciones generales a partir de una consulta que se haga con los pueblos indígenas. Ya sabemos, digamos, de que la licitación que se hizo al final del gobierno Sebastián Piñera y donde a partir de un acuerdo entre Corfo y SQM se fijaba un determinado porcentaje de las ventas como participación en los beneficios de los pueblos indígenas, fue, digamos, esta decisión fue anulada por la Corte Suprema precisamente porque no se ejerció el derecho a la consulta indígena. Cuando se pacta, hay que pactar beneficios y cuando se pactan beneficios hay que hacerlo con consulta indígena. En este momento nadie está hablando de una política general de repartición de beneficios. Y esto es muy preocupante porque, digamos, lo que temen los pueblos andinos que están siendo afectados es que esta participación, si es que se va a determinar al final en los respectivos procesos de consulta individual en cada una de las actividades y más que participación sea la típica política de mitigaciones y compensaciones sin que haya una adecuada participación en los beneficios, cosa que ya hay experiencia en esto, a partir, por ejemplo, del acuerdo de Rockwood, posteriormente a Marley, que ha suscrito con el Consejo Pueblo Atacameño. Entonces, no es no es inusitado que haya participación de los beneficios para los pueblos indígenas en la actividad minera en Chile. Entonces, tenemos acá una situación donde estamos hablando de una falta de preparación adecuada de la política del litio, una falta de consideración de los pueblos indígenas, una falta de un tratamiento político, digamos, que sea considerado con los pueblos indígenas que están siendo afectados y el incubamiento de problemas de índole político, por cierto, de índole judicial o jurídico
posteriores que esta política no está abordando adecuadamente. Entonces, creo que estamos generando una suerte de olla a presión cuando todo esto se podría manejar adecuadamente, sí, y el gobierno ha tenido los plazos como para hacerlo y así, digamos, poder respetar adecuadamente los derechos de los pueblos indígenas que están en juego. Por ahora lo que vemos es una desconsideración que probablemente va a seguir teniendo consecuencias, no solo estas movilizaciones que vimos a principios de enero, sino que va a tener consecuencias futuras o ulteriores que vamos a estar viendo. O sea, dejo eso, digamos, como primera intervención para luego retomar la discusión con usted en el debate. Muchas gracias. Gracias, Salvador, por tu intervención. Invitamos ahora a Juan Carlos Gómez Leighton, que está ahí, a, a exponer. Juan Ok. Carlos. Bueno, gracias por la invitación, como reitero, al movimiento para tratar un tema que se ubica dentro de un contexto societal que hay que especificar por las connotaciones que tiene el convenio Codelco con SQM, ¿no? Porque da cuenta de un problema ético de fondo. Y ese es el tema central que nos convoca en esta mesa, hablar de la ética en las políticas públicas o la ética en la política. Entonces yo quisiera partir poniéndole énfasis en estos puntos preliminarmente para después desembocar en otros temas. Yo había preparado un texto más largo de que los 10 minutos que ha señalado el moderador. Yo pensaba que íbamos a tener unos 20, 25 minutos, entonces voy a tener que pegarle así como una recortada para ceñirme a los 10 minutos que se han señalado. Yo quiero partir de un elemento central que está en la base de lo que es no el convenio propiamente tal, sino que la constitución y la conformación de la actual sociedad el litio, que está en manos de este señor Ponce Lerú, y su origen en un acto eminentemente corrupto, en la cual él se hace cargo o es designado o es beneficiado o es entregado, ¿cierto?, por parte del dictador en su momento de esta empresa para explotar por largos años el litio. Y eso ya es un elemento que pone en cuestionamiento no solamente la constitución de la empresa a través de un acto corruptivo, sino también posteriormente otros actos en la cual el señor Ponce Lerú se ha visto envuelto, sobre todo con lo que significó el financiamiento de la política y de los partidos políticos del sistema neoliberal vigente, ¿no? Como este señor facilitó, le financió, le entregó recursos financieros a los distintos partidos, tanto de oposición como de oficialista, durante los 30 años o parte de los 30 años de la democracia protegida que tenemos en vigencia en Chile, ¿no? Entonces, ahí hay elementos que uno podría comenzar a plantear que aquí hay elementos oscuros que podrían ser perfectamente cuestionables desde el punto de vista de la ética. Antes de entrar en los otros elementos, en los otros aristas que tiene el convenio propiamente tal, ¿no? Pero para eso hay que entender que nosotros, la sociedad chilena, los chilenos y chilenas, que estamos en esta sociedad hace 50 años, es una sociedad que es eminentemente neoliberal, y si uno de los elementos que constituyen y caracterizan a la sociedad neoliberal es justamente el elemento corruptivo. Las sociedades neoliberales son corruptas, y son corruptas en todos los aspectos y en todas las dimensiones que ustedes puedan imaginar. Fundamentalmente yo he estado trabajando en los últimos tiempos sobre esta dimensión de la corrupción en Chile, y especialmente cómo esto se vincula con la constitución de la sociedad neoliberal. La sociedad neoliberal tiene un principio que la rige y que expresa su movimiento y que ordena y condiciona
a todos los individuos que habitan, como también a los actores que se desempeñan y se desenvuelven en ella. Este principio fundamental es la maximización de las utilidades. El pensamiento neoliberal se basa justamente, el pensamiento neoclásico tiene como elemento fundamental es que los hombres y mujeres, los actores, tanto individuales como colectivos, deben, ¿cierto?, procurar obtener lucro, ganancia, beneficios por sobre cualquier norma, sobre cualquier elemento que pueda impedir aquello. Y por lo tanto, en base a eso, la sociedad chilena se ha ordenado en una particular competencia por obtener fama, dinero y prestigio. Esos son los tres elementos ordenadores de la sociedad. Y esos tres elementos ordenadores de la sociedad no están lejos de lo que ocurre con la forma como las empresas se constituyen, se manejan, se mueven, se articulan al interior de la sociedad. De manera entonces que esta forma de competir, de moverse en la sociedad chilena, ha ido ordenando en los últimos 50 años. Tengamos presente de que el neoliberalismo en Chile ya lleva aproximadamente 47 años de instalación y de presencia. Eso significa toda una socialización, toda una formación, toda la constitución de un tipo de sujeto y sujeta que se mueve en torno a esos valores. Y los distintos estudios que se han realizado sobre el tema de la corrupción demuestra que los chilenos y chilenas, no solamente habitantes de esta sociedad neoliberal, sino también de otras sociedades neoliberales, están dispuestas a todo para lograr su fin, lograr el objetivo, lograr alcanzar, ¿cierto?, los objetivos que se proponen, que en la forma como se presenta es la maximización de las utilidades que se le puedan presentar. Por lo tanto, en ese sentido, la falta de una ética pública, la falta de una moral pública, ha sido lo que hoy día haga de la sociedad chilena una de las sociedades corruptas de América Latina. Chile no era, hasta hace un tiempo atrás, de acuerdo a los índices internacionales, una sociedad corrupta, sino que mostraba niveles bastante bajos en ese sentido. Sin embargo, en los últimos años se ha ido incrementando la situación de corrupción. Y la corrupción no solamente tiene que ver con lo que yo, individuo o otros individuos puedan obtener sobre rentas, privilegios, o etcétera, sino también tiene que ver cómo las empresas obtienen beneficios de acuerdos que se hacen sin la participación, por ejemplo, de la ciudadanía, sin que puedan participar activamente los ciudadanos involucrados en el proceso o los, como se decía recién, los pueblos originarios, los pueblos indígenas que están relacionados sobre los territorios donde se va a poner en práctica una determinada actividad comercial o actividad minera o cualquier otra. Acá todo tiene que ver con la ganancia, con el lucro y con la obtención de recursos que pueden ser favorables o no para la sociedad, pero muchas veces, como se hace en el sentido privado, ¿cierto? Como se hace en el sentido del lucro privado, de la apropiación privada del lucro, eso termina siendo también perjudicial para la sociedad. Entonces, en ese sentido, yo tengo la impresión de que si nosotros no consideramos el elemento ético como un elemento fundamental y central para poder estudiar, analizar y tener una opinión política con respecto a estos acuerdos, no tenemos nada, porque seguimos manifestándonos o nos seguimos manteniendo dentro de la lógica de una sociedad capitalista neoliberal, en la cual ya sea una lógica administrada por el Estado o administrada por la empresa privada, sigue siendo lógica neoliberal al final y al cabo. Entonces lo que hay que poner fin para empezar a recuperar espacios de participación o recuperar bienes comunes es cambiar la lógica de la forma como se piensa la sociedad. Y para eso hay que cambiar a los sujetos y sujetas que la componen y por ende tender a cambiar
quiénes son los responsables de la configuración de las políticas públicas. Hoy día vemos, ¿cierto?, que las políticas públicas dan lugar a procesos corruptivos. Nos vemos, y la corrupción no es un fenómeno solamente que afecta a la esfera del Estado a nivel nacional, sino que lo vemos a nivel comunal, lo vemos a nivel regional, ya lo vemos al Estado a nivel nacional. Entonces es un problema grave. Es un problema grave que hay que ponerle coto. Y para la única forma de ponerle coto, yo tengo la impresión es que hay que instalar dentro de la sociedad el tema de la ética pública. Construir una ética pública para la política. Y que la política a su vez asuma una condición ética en su desarrollo, en su comportamiento, en su quehacer, en el hacer. No podemos nosotros permitirnos, ¿cierto?, tener funcionarios corruptos, o tener personas que se corrompen, o tener X o Z actor político que se corrompe. No podemos tener partidos políticos corruptos, porque si tenemos partidos políticos corruptos, tenemos funcionarios y militantes corruptos. Si tenemos funcionarios corruptos, tendremos instituciones y organizaciones del Estado que son corruptas. Es decir, el tema hay que empezar a establecer los elementos de cómo romper con esta cadena de elementos, porque de elementos corruptos que se presentan. Y eso tiene que ver en la forma como hemos concebido la sociedad actual. La sociedad actual predomina, ¿cierto?, fundamentalmente el hecho de que todos quieren lograr tener lo máximo, o tener los tres elementos fundamentales de una sociedad neoliberal, que es, ¿cierto?, tener dinero, tener patrimonio o tener prestigio, y cueste lo que cueste, independientemente de la forma que lo haga. El tema de la corrupción no es una cuestión, estimados, que tiene solamente una ancla en la clase política, si también la tiene en la clase empresarial, y también la tiene en los ciudadanos. Los ciudadanos pueden ser tan corruptos como pueden ser la clase política. La corrupción es un fenómeno que afecta a todos, pero si no incorporamos los elementos de la ética, no tendremos nada. ¿Y qué es lo que es la ética? ¿O qué es lo que es la ética específicamente aplicada a la política? Es un conjunto de normas que van a regir el comportamiento de los funcionarios públicos como también de los ciudadanos. Porque nosotros no podemos elegir a ciudadanos corruptos. Y hemos hecho elecciones a lo largo de estos últimos 30 años o los últimos 34 años, elegimos a corruptos. Porque no tenemos ningún filtro para detener aquello. ¿Quién, por ejemplo, quién cuestionó, más allá de todas las denuncias que algunos medios de comunicación alternativos puedan haber hecho, haber cuestionado la relación del convenio entre Codelco y Ponce Lerú? Fundamentalmente porque el sujeto, Ponce Lerú, ¿cierto?, es un ser que se constituyó justamente como empresario en la corrupción de la dictadura. Y le dieron carta de legitimidad todos los partidos políticos que gobernaron este país desde el año 90 hasta la fecha. Y con este convenio, ¿qué es lo que hace este convenio? Este convenio legitima la figura y limpia la figura de Ponce Lerú. La limpia de todos los actos corruptivos en el cual se vio envuelto. Entonces, en ese plano, el convenio es un acto que también podría ser considerado doloso, corrupto o inadecuado. Ese es mi punto. Con esto Juan Carlos, gracias por Okay. tu intervención. Si quieres redondear algo al final, igual va a haber un espacio al final para cerrar, o también
hablar con los organizadores y también se hace hace una presentación mayor, sería por si te queda mucha cosa en el tintero. Sí, quedaron bastante. Bueno, ahora que me voy a invitar a don Eduardo La Barrera, él es presidente del sindicato de la fundición, de la Fundición Paipote. Buenas tardes, Eduardo. Sí. Buenas tardes. Yo quiero abordar el tema de la ética en la política pública con un sinónimo: vergüenza. Eso es lo que sentimos como ciudadanos, vergüenza. Creo que la ética ya no podemos hablar solamente en el litio. La ética traspasó toda la frontera de las diferentes acciones y funciones sociales. La ética nos ha golpeado fuerte en las leyes de pesca, nos ha golpeado fuerte hasta en el fútbol, nos ha golpeado fuerte en la inmigración, y para qué decir en el tema Ponce Lerú. Pero Ponce Lerú no es el único culpable. Hay socios que lo favorecieron. Yo digo, un sector del oficialismo que se prepara y con puño en alto evocan a un gran mártir, evocan a Salvador Allende. Y el antagonista principal de los derechos humanos, lleno del dictador Pinochet, se beneficia con todo. ¿Qué pasa en el gobierno cuando en el gobierno lo compone una nieta de Salvador Allende, la ministra Maya Fernández? El Partido Socialista tiene una hija de Salvador Allende, la senadora Isabel Allende. O sea, la ética no les toca. El actual gobierno, porque la ética, la vergüenza de la ética viene de muchos gobiernos atrás, pero hoy día se representa con mayor fuerza, y sobre todo cuando la ética se transforma en una inconsecuencia, cuando quienes nos dirigen hoy día criticaron todo esto, lo criticaron y le creímos y les apoyamos. Y hoy día, ¿qué hacen? Borrón y cuenta nueva. Y eso expresa que por qué el presidente de la República se ha ganado su apodo. Nosotros lo estamos viviendo de muy cerca como trabajadores de la Fundición Paipote. Y también funciona lo que es la vergüenza de la ética. Hay un director en representación de Hacienda, en el directorio de ENAMI, que es agrónomo, que lleva 2 semanas en el directorio en representación de Hacienda. Tenemos una subsecretaria que es una niña, que lleva 5 meses en el directorio de ENAMI. Tenemos un vicepresidente que lleva 5 meses en el directorio de ENAMI. Tenemos una ministra de Minería, que era en la cual teníamos expectativas, porque ella conocía el rubro, y votan a favor 10-0 por el cierre de Paipote. ¿Y por qué? ¿Por qué el cierre de Paipote? Porque aquí también entra a funcionar la ética. Cuando se disminuye la capacidad de fundiciones, es porque damos paso a la exportación de concentrados. Y los concentrados, ustedes saben, los concentrados de cobre tienen un promedio de 28 a 30% de concentrados de cobre. ¿Y qué creen? ¿Que el otro 70% los chinos los van a comprar como basura? Conocedores y sabiendo de la recuperación de las tierras raras, que ahí está el verdadero negocio de la exportación de cobre,
hay un elemento de la tabla periódica que se llama osmio y vale más que por todos los otros elementos, más que la exportación de cobre. Y acá está la ética. Hay un organismo que se llama CESCO, que es el Centro de Estudios del Cobre, que funciona en los trailers, que negocian las exportaciones y las compras de concentrados. Por lo tanto, no quieren fundiciones, porque al haber fundiciones, eh, el negocio de ellos se les viene abajo. Y el presidente de la República, que firmó un compromiso con los trabajadores de ENAMI, donde se compromete a fortalecer la empresa nacional de minería, pero sobre todo a fortalecer la fundición ENAMI de la Lira, ENAMI Paipote, hoy día decreta el cierre. Y cuando se jactaban de que el gobierno, este era un gobierno del pueblo, echa 1.000 trabajadores a la calle, 1.000 trabajadores directos, porque detrás de esto está la pequeña y mediana minería, está el transporte, está el comercio, está la movilización, está está el retail, están los supermercados, está todo detrás. Pero no reconocen el presidente de la República. ¿Por qué apelo a la ética? Porque hace un año que no nos da respuesta, le estamos pidiendo reuniones, porque vamos a la moneda, porque nos va a recibir la ministra del Interior, que está como vicepresidenta de la República la semana pasada, y no nos recibe. Entonces, cuando hay elecciones, tienen la cara de venir a pedirnos el voto, cuando en Atacama le dimos el primer lugar en porcentaje al presidente de la República, y hoy día eh, nos golpean fuertemente con el cierre de la fundición. ¿De qué ética me están hablando? ¿Cuál es la ética de ellos cuando se acercaron a nosotros como trabajadores y con bailes incluidos? Lo mismo que hicieron con el retiro del 10%, con bailes incluidos, todo. Hoy día no se acuerdan. Y podemos seguir conversando largamente de lo que es la ética en las políticas públicas. Pero también uno tiene que hacer un mea culpa. Somos nosotros los que validamos con nuestro voto de elegir corruptos. Por supuesto que hay excepciones. Yo en mi región lo reconozco, así como critico a la clase política, hoy día, a excepción del senador Proen, y lo digo con nombre, todos han estado a la altura de lo que le exigimos sus electores. Cuando uno enfrenta a los trabajadores, y yo estoy hablando del punto de vista de la dirigencia sindical, tenemos que dar respuestas que no nos corresponde emitir, porque ellos no tienen la ética de venir a enfrentar a los trabajadores a dar una respuesta tan difícil como es el cierre de la fundición. Pero hablan, y ya lo decía en un párrafo eh, señor Galvez, lo económico está por sobre todo. No le importan razones sociales, no entienden de principios, no entienden de nada. Entonces, como dice él en su párrafo, si vamos a velar por los intereses económicos, dejemos de lado los derechos humanos, dejemos de lado todo. Cuando uno habla con sentimiento de lo que nos está ocurriendo, y tiene que ver con el tenor de esta conversación, que es la ética. Cuando uno ve y analiza que en Chile se forma el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que combatimos al dictador por el tema de los derechos humanos, que indultamos por el tema de derechos humanos, que damos pensiones de gracia para los derechos humanos, y a nosotros se nos vulnera un derecho fundamental,
como es el trabajo. El trabajo es parte del derecho humano, pero la ética acá no ha funcionado. Lo digo con rabia. Y perdón que me haya salido un poco del tema del litio, pero como el tema era hablar de las políticas, de la ética en las políticas públicas, es lo que nos está ocurriendo. Creo que la ética en Chile, lejos de cicatrizar, cada día sangra más. Mi posición como dirigente sindical. Gracias, Mauricio. Gracias, Eduardo. Eh, Bien, es que también es reciente el tema del anuncio del cierre de la Fundación Paipote, pero tenemos entendido que es para remoto. Todavía está abierto el tema si la van a modernizar. Y ahí hay una pelea que dar. Dejo también ese Pero tema para ahí quiero aclarar más. un poquito, un último tema, un minuto. Sí, sí, sí. Cuando nosotros nos hablan de cierre anticipado, ¿anticipado a qué? A la nueva Adelante. fundición, cuando la nueva fundición aún no está aprobada, le preguntamos a las autoridades cuál era el plan B. No hay plan B. Entonces, están mintiendo. Y la mentira es parte de la ética. Entonces, para clarificar, el proyecto de la nueva fundición aún no tiene aprobación. Ya. Muchas gracias, Eduardo. Creo que igual queda un tema quedan varios temas abiertos a partir de las intervenciones que se han dado para el final. Y vamos a invitar acá finalmente a Patricio Olgueta. Don Patricio, el dirigente sindical de Codelco. Bienvenido. Le dejamos las palabras a usted. Muchas gracias por esta invitación. En primer lugar, quiero solidarizar con nuestro compañero de la Fundición de Paipote. Yo creo que la historia más amarga la hemos estado viviendo en este gobierno, ya lo vivimos con Ventana, ya donde necesitamos inversiones, más de 30 millones de dólares para salvaguardar la fundición de Ventana, ya, y no fuimos capaces, sino los dimos un gustito porque a veces este gobierno dice que es progresista, pero no sabemos progresista para qué. Y acá quiero hacer el enlace con respecto a lo que decía nuestro compañero de Paipote, Eduardo, y tiene que ver con una situación. Cuando yo digo voy a crear una nueva fundición, ya necesito recursos. Y todos sabido que recursos, ¿dónde vamos a sacar recursos? Y acá el Estado está implementando un sistema, y que quiero decirlo con mucha responsabilidad porque lo estamos viendo. Porque acá me surge la primera situación que tiene que ver primero con una introducción con el tema del litio. El presidente Gabriel Boric en su programa dice vamos a crear una empresa nacional del litio. Y después ya no lo encontramos con una empresa nacional del litio. Estamos haciendo una política nacional del litio. ¿Y qué es lo que hace? Es llevar un modelo económico ya donde da a la empresa pública y estatal. Y acá, tomando una introducción con nuestros compañeros que me han precedido, tiene que ver cómo estamos destruyendo el Estado. Porque tenemos que buscar inversiones cuando queremos desarrollo del país. Hoy día estamos viviendo con gran magnitud y lamentable lo que está viviendo también la quinta región con respecto al tema de los incendios forestales. ¿Ya? Necesitamos recursos para combatir, necesitamos recursos para hacer reconstruir la quinta región. Y eso nos pasa siempre. Cuando si tuviéramos empresas que estuvieran estatal, así como Codel, ¿ya? Que permite solventar escuelas, carreteras, hospitales y miles de situaciones más, obviamente tendríamos los tiempos de respuesta a esta situación que hoy día lo está embargando. Entonces, haciendo hincapié con esta situación, yo hice una pequeña pauta que tiene que ver con este preacuerdo, ya que estamos privando, en este caso, a las nuevas generaciones de los beneficios que se van a entregar. Y eso lo vamos a ver el día de mañana con respecto a esta situación. Ya, porque acá hay una incongruencia, ya lo mostré y se los dije a ustedes con esta inconsistencia que presentó el programa de Gabriel Boric, ya, y donde hay un discurso, un doble discurso.
¿ya? Y obviamente entra en lo que yo dije, ser el fin justificar el tema de los medios, necesitamos hoy día entrar plata o dinero al Estado, pero ¿a qué costo lo estamos viviendo? O sea, hoy día nuevamente estamos pagando los chilenos esta situación donde estamos retenidos por la empresa las 50 personas más ricas del país, de nuevo están cayendo en este cautiverio que tenemos Chile y estamos abismando este estrechez ya que siempre hemos dicho, que los más ricos van a ser siendo más ricos y los pobres van a seguir siendo más pobres. Pero también tiene que ver, y lo han mostrado algunas personas anteriormente, dice que tiene que ver con esta empresa privatizada que es SQM, ¿ya? Y todos recordamos a Ponce Lerú, ¿ya? Cómo en el gobierno de dictadura, siendo el yerno de él, se apropió de la empresa del Estado y las desvalijaron. Y las vendieron y hoy día ellos se hicieron más ricos y acá hay un grupo de poder enorme con respecto a esta situación. ¿Ya? Y si vemos la historia se está repitiendo, pero también con acuerdos del gobierno y acuerdos de muchos parlamentarios. Y acordémoslo, y lo dijeron recién, de que la empresa Sokimich fue conocida como la mayor empresa responsable de casos de corrupción de la clase política en Chile. Y eso lo va a juzgar la historia. Eso va a salir en nuestra historia cuando nosotros recordemos en eso y que en este caso es Ponce Lerú. Y estamos dando lo mismo. Y con este tema, tanto que vemos que el Estado lo que está haciendo, a mí me preocupa porque hoy día esta empresa mantiene juicios con el Servicio de Impuestos Internos y no se ha dicho nada. ¿Ya? Y esto lo vemos a gráfica a diario con respecto a algunas situaciones que están ocurriendo en el país, como ocurrió la situación de Cati Barriga en el tema del municipio, ocurrió con el tema de Corpesca y otras situaciones más, y donde salimos dando, y la justicia da clases éticas con respecto a esta situación. Entonces, a mí lo que me parece es que estamos en un estado de imperfección, ya donde tenemos que enseñar claramente qué es lo que es la ética y moral, y esto comparto con lo que dijo el profesor recién, con respecto a cuáles van a ser los valores y semántica que vamos a tener los que regir. Porque a veces no tiene la culpa, y en el dicho de la minería, el chancho, sino que él le da el afrecho, y somos los mismos, la ciudadanía, que permitimos estas acciones y justificamos la situación. Entonces, en este tenor, obviamente que a mí me preocupa como dirigente sindical de clase obrera, de trabajadores que creemos, soy de trabajador de Codelco, y queremos seguir defendiendo a Codelco. Pero el día de mañana tenemos incerteza con este nivel de endeudamiento que está teniendo Codelco y para dónde va a ir Codelco, y el día de mañana nos van a decir, mire, la futura fundición que vamos a construir en Paipote va a ser mixta, va a tener la participación también de los privados, cuando teníamos una empresa nacional del Estado que nos permitía, y acordarse qué es lo que cómo se creó ENAMI, que tiene que ver con un principio tan básico de los pequeños y medianos mineros. Entonces, todo lo que hoy día construimos con historia, con lucha, con otras situaciones más, lo estamos entregando en bandeja con respecto a esta situación. Y obviamente que cuando nosotros vemos esta pérdida del Estado, porque todos sabemos que hay acuerdos y que siempre se dice los acuerdos no vencen hasta el año 2030 y con la otra empresa van a vencer recién en el año 2046, ¿ya? Pero las pérdidas que va a tener el Estado chileno, ya, si no la hace estatal, van a ser enormes con respecto a eso. Y este patrimonio que costó mucho, situaciones para hoy día que está en manos de Ponce Lerú, obviamente, y va a ser conocido como el tema de que corrupto y que destruyó la economía en Chile. Y es un premio que no se lo merece con respecto a esta situación. Siguiendo con el relato de esta situación, nosotros como hemos visto, ya que tiene que ver con una lógica, ya que hoy día estamos diciendo que cuando hablamos de ética es como decir, mira, el fin justifica los medios y decimos, oye, mira, si hoy día estamos negociando con quien corrompió ya la política en Chile, es como si hoy día dijéramos vamos a hacer negocios con los narcos, ya, para poder vender el litio, pero total no interesa de dónde salen las platas. Y en ese sentido, obviamente, porque el fin último es que va a devolver al tema del Estado un aporte, pero son migajas con respecto a lo que realmente podíamos recibir con respecto a esta situación.
Entonces, a mí me llama mucho la atención cómo si yo pienso en el gobierno, pienso en Estado, tiene que tener un estado de transformación consciente, equitativo, donde tendríamos que buscar el bien común. Y aquí no estamos buscando el bien común, estamos favoreciendo con este modelo, ya que estamos cautivos, porque no creo que lo vamos a poder revertir. Y acá va a venir una de las preguntas más adelante que a mí me gustaría hacerle a, a don Salvador Vigilao y también hacer una invitación a los sindicatos de Soquimich. ¿Qué es lo que están diciendo ellos con respecto a esta situación? Porque hoy día estamos dando un debate profundo, serio con respecto a esta situación, pero yo veo acá un dejo que los vamos en solamente este tema y yo creo que teníamos que colocar ya una demanda hacia el abandono y que ha hecho el Estado con respecto a un bien que le corresponde, como dice la Constitución política, con respecto al tema de hoy día del tema del litio y que tiene que ver cuál es el rol que tiene que tener el Estado con respecto a esta situación. Entonces, yo no me quiero ir más, seguir más largo, porque yo creo que dar este debate, me dice si hay alguna otra tema, pregunta, pero yo quiero decir claro y preciso y conciso. Hoy día nosotros como trabajadores ya estamos viendo como trabajadores del cobre esta situación, preocupación, lo que está viviendo hoy día la fundición. Ya fue Ventana primero, ahora lo estamos viendo con el tema de Paipote, pero esta historia se está repitiendo en el tema del litio, donde seguimos dando que los ricos sean más ricos y los pobres sean más pobres. Así que eso es parte de mi introducción y muchas gracias. Muchas gracias, Patricio Elgueta. Bueno, yo creo que quedan abiertos muchos temas. Me escucho bien, ¿tú me escuchan bien? ¿Se escucha bien o no? Se escuchan harto, quedaron abiertos hartos temas. No sé, vamos inicio ahora a la ronda de preguntas. No sé si las personas que están, si se puede abrir el micrófono, el audio para las personas. Hay una pregunta ya que mandan antes, no sé si juntamos hartas preguntas o vamos respondiendo una a una. ¿No hay alguna pregunta por mientras? Bueno, voy a leer una pregunta que llegó de Claudia Echeverría. ¿Aló? Si yo quisiera hacer una consulta. Ya, ¿tu nombre es, disculpe? Leonardo Pérez. Eduardo Pérez. Sí, es que yo en primer lugar quiero felicitar a los panelistas, han sido muy claros en su punto, eh, pero no sé si me escucho bien. Sí. Sí, yo te escucho bien. Bien, sí, es que hay que considerar un par de cosas que se han planteado aquí y que son determinantes y quisiera preguntarle a todos que dieran alguna opinión al respecto. Es preciso, por cierto, rescatar lo que dice el profesor Villaleo, que los afectados son son los menos considerados, digamos. Y esto, inevitablemente, tenemos que hacer el nexo con los afectados de haber sido arrastrados por el fuego en la quinta región. Van a tomar decisiones seguramente la autoridad, y a los que menos le van a preguntar es al pueblo pobre incendiado, ¿no? Con 100, más de 100 víctimas, 102 entiendo que a esta altura, eh, considerando esta lógica que Cernapred y ante Bonémico siempre proponía, que era que el riesgo se compone de la amenaza y de la vulnerabilidad. Entonces, cuando hay una amenaza que no se puede controlar, lo que hay que controlar es la vulnerabilidad. Y en este caso, de la explotación del litio, claro, la amenaza es justamente la sacada de agua y cómo van a devastar esa zona, pero a quienes van a ser vulnerables no se los está considerando. Jamás se le pregunta al pueblo afectado la opinión para tomar decisiones, en primer lugar. Pero por supuesto, hay otra indicación que nos da el profesor Gómez Leighton,
que es el principio básico del neoliberalismo, que es la maximización de utilidades. Y sepan ustedes que además hay un impacto que es muy determinante, que es el mercado financiero. Ustedes saben que los capitales se refugian en commodities y las acciones de las empresas suben, aumentan de precio. Las empresas tienen un valor que se llama valor libro, que son todos los camiones, las extracciones, en fin, se llama valor libro, que es lo que vale una empresa, pero sus acciones incrementan solo cuando las leyes de un país aseguran que en la acumulación de utilidad, ¿sí? O sea, la plusvalía, va a aumentar una cantidad indefinida de años más, porque la ley lo permite. Eso hace que las acciones suban de precio y por eso que los grandes capitales se van a refugiar en esos commodities. Entonces, Chile es un país que está promoviendo una legislación y está profundizando esa legislación que lo único que hace es asegurar que la utilidad se maximice. Por eso es que suben las acciones y por eso es que, por cierto, los grandes capitales financieros se van moviendo hacia justamente aquellas empresas que tienen, que habitan esos países donde las leyes los favorecen. Entonces, lo que han dicho además los señores de la Barrera y Elgueta, eh, el señor de la Barrera, recuerde que esta ministra, y usted lo puede encontrar en Google si lo busca, esta ministra actual de Minería fue durante muchos años una alta ejecutiva de las empresas de Luxich. Y Así es. el comentario es que sigue siéndolo, ¿te fijas? Entonces, eh, que no nos extrañemos. O sea, no nos extrañemos, una ejecutiva de Luxich, ¿no? En el Ministerio de Minería. Entonces, la pregunta es si esta, esta apropiación de nuestros recursos, si esta opresión, ¿no? Por parte del capital financiero relacionado y vinculado en complicidad con la clase política es tan evidente, la pregunta que les hago es, ¿qué creen ustedes que hace que ni el pueblo ni las agrupaciones afectadas ni los sindicatos tengan una reacción a la altura de este despojo y de esta opresión evidente? Esa es mi pregunta. Ojalá pudieran entregar su opinión todos los panelistas desde sus propios puntos de vista. Gracias. Eduardo, gracias Eduardo. No sé, mira, han llegado otras preguntas a través del chat, no sé, las leo todas y después dividimos cada uno Hace responde. una ronda para todos. Sí, ya, pero voy a hacer todas las preguntas, ¿ya? Sí. Porque hay unas preguntas que están abiertas todas. A ti fundamentalmente, la primera que llegó, pero también dice que está abierta a todas. Claudio Echeverría pregunta, ¿qué actores son claves para una ética en políticas públicas? ¿Qué actores son claves para una ética en políticas públicas? ¿Y cómo se construye una ética alternativa en un contexto neoliberal? Si la notas por ahí, voy a dar rienda a todas las preguntas que ha llegado para que después damos paso a... Primero tú vas a responder eso, ¿ya? Otra pregunta que llegó, yo estoy transmitiendo del teléfono, a Eduardo La Barrera, ¿cómo está enfrentando la comunidad de Atacama este cierre de las fundiciones? Y a Patricio Elgueta, ¿cómo construir una ética en política? Está relacionado con la primera pregunta a Juan Carlos, en las políticas de Codelco. Yo quiero sumar también otra cosa, aprovechando también que está veo sentada personas tanto del mundo indígena como el mundo sindical, que no son actores que no sé qué instancias de diálogo han creado, qué instancias de diálogo están desarrollando, porque también a veces se ven como opuestos. Me tocó estar hace poco en la toma de la comunidad de Toconao y de Socaire y de Tarabre en el campamento Codelco. Estuve en la mañana ahí y ahí obviamente había una tensión de los trabajadores que venían saliendo del turno, que decían, no, ustedes quieren parar la mina, pero nosotros queremos parar la casa. Entonces a veces se generan esas fricciones y pueblos muy pequeños, de 300 habitantes, y por ejemplo
la existencia de mineras también llega mucho población flotante de trabajadores, que también yo creo que se puso la atención. Así que dejo abierto esas varias preguntas. Partimos con Juan Carlos. Ok, gracias. Bueno, las preguntas son tremendamente interesantes todas, y especialmente también la que ha hecho Leonardo Pérez y las otras. Lo primero que tenemos que tener claro, lo primero que tenemos que tener en consideración todos y todas y todos los que nos estamos escuchando y viendo en esta oportunidad, es tener presente el siguiente punto. Estamos inmersos en una sociedad neoliberal. Cuando uno dice que estamos inmersos en una sociedad neoliberal, no es que el neoliberalismo sea ajeno a cada uno de nosotros, sino que el neoliberalismo está en cada uno de nosotros. Y muchas veces practicamos el neoliberalismo de manera inconsciente, o lo practicamos en forma cotidiana, lo realizamos de manera cotidiana, y muchas veces no percibimos cómo nuestros actos, nuestra forma de actuar, nuestro comportamiento al interior de la sociedad va profundizando y consolidando y ampliando y haciendo más dura, ¿cierto?, la base material de la sociedad neoliberal. ¿Qué quiere decir esto? De que de una u otra manera, los hombres y mujeres que se han constituido a lo largo de estos últimos 50 años son hombres y mujeres neoliberales, que de una u otra manera también tienen prácticas corruptas en cuanto buscan la maximización de sus utilidades. Y muchas veces actos pequeños, muy pequeños, son elementos que constituyen aquello. Y muchos actos pequeños que los especialistas denominamos, ¿cierto?, la corrupción blanca, las pasamos por encima y no le ponemos atajo, no le ponemos un dique de contención y dejamos que esas prácticas sigan siendo parte de lo cotidiano de los hombres y mujeres, niños y niñas de esta sociedad. Y por lo tanto se va creando una cultura corrupta. ¿Captan? Entonces eso hace que la conformación de la sociedad actual esté movida por aquello. Y lograr zafar eso, lograr cambiar, desestructurar, modificar, tiene que ver con un proceso de cambio mayor, tiene que ver, que no tiene que ver, estimados y estimadas, no tiene que ver con un cambio de carácter constitucional, que no tiene que ver con un cambio de carácter de gobierno, o cambiar las personas que gobiernan, ¿sí? O el personal político, o cambiar a los funcionarios, o cambiar, sino que hay que modificar la forma como nos vemos como sociedad, la forma como se constituyó esta sociedad es la que hay que erradicar. Por eso hoy día se permite, ¿cierto?, que un corrupto como Ponce Lerú siga estando en el Estado y siga trabajando como actor de una empresa minera tan importante como la explotación del litio. Por eso lo permite, porque está validado por el resto de la sociedad. Por eso tampoco los hombres y mujeres vinculados a ese espacio tienen hoy día una reacción, porque todos están esperando cuál va a ser el beneficio que le va a otorgar, o cuál va a ser el beneficio que van a encontrar, cuál es el beneficio que van a obtener del acuerdo en este caso, o cuáles son los beneficios de los distintos acuerdos que se realizan al interior de la sociedad chilena por los distintos actores. Por lo tanto, es un tema más tremendamente profundo y que hay que modificar cambiando la cosmovisión, la Weltanschauung que hoy día predomina en la sociedad chilena. Hay que modificar la raíz. Y eso explica, ¿cierto?, no solamente que este acuerdo se llevara a cabo 2 días después, o se hiciera público 2 días después de la derrota
del segundo proyecto constitucional y el freno total y completo del segundo proceso constitucional y del proceso constitucional en general el 17 de diciembre. Este acuerdo se conoció, si no me equivoco, y corríjame lo que sale la fecha, entre el 19 y el 20 de diciembre. Por lo tanto, a 2 o 3 días después de eso. Y eso implica que este es un acuerdo que estaba esperando que existieran certidumbres institucionales, que ya no siguiera discutiéndose si los bienes comunes iban a ser así o asá, o iban a tener esta legislación. Entonces, cuando se terminó esa incertidumbre, se llevó a cabo. ¿Por qué? Porque ya no hay forma de modificarlo o cambiarlo o alterarlo a través de los mecanismos que hoy día la institucionalidad tiene. Entonces eso también está hablando de cómo esto se estaba preparando, cómo se estaba preparando la cancha para poder proceder una vez que se produjera este fin del proceso constitucional. Entonces, no es cuestión de identificar una ética nueva, no es cuestión de construir una ética alternativa. Es que en Chile yo diría que no hay ética en la política. La política carece de ética. Ese es el tema. El tema no es que no es que haya una ética, no hay ética. Entonces, por lo tanto, tenemos que construir una ética, que es la ética que se tiene que ver con el hecho de que las personas sean proba, que las personas que puedan hacerse cargos puedan tener, ¿cierto?, una responsabilidad sobre sus actos, que sean personas que puedan tener mucho valer en sus conocimientos, pero que al mismo tiempo sean personas que sean respetables, pues. Pero imagínense usted el caso Hermosilla. El caso Hermosilla es de un respetado abogado que todo el mundo considera que era un hombre probo y resultó ser de acuerdo a los audios que se conocen, de acuerdo a los propios audios donde él participa, que no era tan probo. Entonces, el tema es cómo construimos una ética en la cual todos los hombres y mujeres de este país se sometan para que puedan ser probos. Y por eso hay personas que llevan estudiando este tema, y quiero recomendar a un colega, un amigo mío que vive en México, que es experto en esta materia, que tiene un libro que se llama Ética para Gobernar, Lecciones Básicas para el Gobierno Justo, de Óscar Diego Bautista. Él es un profesor de la Universidad del Estado de México, el que se ha dedicado a este libro, incluso se lo entregó al presidente AMLO, al presidente Andrés Manuel López Obrador, y que ha sido, según se nos dice, cabecera de. Yo pienso que hay que comenzar a... Yo mandé varios documentos a la convención sobre el tema ético, pero justamente no fueron tal vez bien recibidos, o porque la ética que uno propone es una ética totalmente reñida con el neoliberalismo. Por lo tanto, aquí hay un mal. Oscar, Dos perdón, males. Juan Carlos, Neoliberalismo, termino, y terminar con el capitalismo. Y construir una ética revolucionaria, una ética socialista, una ética que respete al medio ambiente, que respete la naturaleza, que respete la vida humana. Porque lo que ha ocurrido en Valparaíso es justamente aquello, ¿no? Ahí no se respeta la vida humana y tampoco se respeta la vida natural. Y eso es la devastación del neoliberalismo. ¿Por qué el neoliberalismo no tiene ética? Gracias. es solamente para que ¿cuál es el nombre del autor y del libro, que lo repitas? Perdón. Oscar Ética Bautista, se el llama nombre, Ética para Gobernar, Lecciones Básicas para un Gobierno Justo, del profesor Óscar Diego Bautista. Yo le puedo dar la Bautista o respuesta ahí por Bautista, Bautista, Bautista. Bautista, Oscar Así es. Diego Bautista. Ya, muchas gracias, Juan Carlos. Está, ¿Han llegado más? el libro ¿Mm? está en el internet, por si acaso lo pueden bajar. Ah, bien, muy genial. Oscar Diego Bautista, Ética para Gobernar, Lecciones Básicas para Gobiernos, Sí, para gobernar. Gobierno justo. Gobierno Justo. Ya. Mira, hay varias preguntas que han llegado fundamentalmente a Salvador Millaleo. No sé si las seguimos acumulando mientras damos paso primero a Eduardo de la Barrera,
¿cómo está enfrentado en la comunidad de Atacama este cierre, cómo ha enfrentado la comunidad de Atacama este cierre de la planta Paipote? Eduardo, Bueno, por favor. sí. En comienzo fue lenta la reacción de la comunidad porque no asimilaban que este efecto era colateral para la ciudad, para la región. Y además que hubo una campaña del terror por parte de las autoridades, principalmente de su vicepresidente, señor Milna, en la cual iban a la junta de vecinos y les mentían. Le decían que esta paralización temporal es solamente para hacer una mantención a la planta y que no, los trabajadores no van a ser desvinculados. Tenían como campaña del terror que si la fundición de Paipote con las pérdidas que arrojaba, podíamos comprar 1000 radiopatrullas, podíamos construir 100 liceos, pero eso no fue así. La comunidad fue reaccionando. Hasta el día de hoy. Hoy día a las 4 de la tarde me invitaron a la Junta de Vecinos de la estación Paipote, que es una localidad aledaña a la fundición, que nos reunamos porque quieren darle el apoyo a todos los trabajadores, porque consideraron que también se van a ver afectados. Y hemos ido recibiendo apoyo de varios sectores de la región. Eh, Uno de los primeros que nos brindó su apoyo fue Patricio Elgueta como dirigente de Codelco. El Consejo Municipal en su totalidad se pliega al apoyo al no cierre de la fundición. Los parlamentarios, a excepción, lo dije, del senador Proens, las asociaciones mineras ya traspasaron las fronteras de la región. Las asociaciones mineras de San Felipe, Cabildo, Catemu, están todas dándonos el apoyo para organizar una gran marcha nacional. Los compañeros de Huachipato, de la siderúrgica, que están atravesando por una situación muy parecida a la nuestra, porque también dicen que no son rentables. Hemos tenido que salir a la comunidad a explicarle qué es lo que es ENAMI. ENAMI es una empresa que fue creada para fomentar la pequeña y mediana minería. Y en el lapso del año 2016 al 2022, ENAMI generó 39.000 millones de dólares que circularon en la región. Después nos dice que no somos rentables. ENAMI tiene una rentabilidad social y reitero, es lo que la comunidad de a poco se ha ido impregnando. Hoy día nos sentimos complacidos por el apoyo que tenemos de la comunidad de Atacama. Si esta pregunta me la hacen una semana atrás, lo hubiese visto con preocupación. Reitero, de a poco la gente ha asimilado lo que va a ocurrir en Copiapó. Hoy día nuestros hermanos de la quinta región están viviendo una catástrofe que ningún chileno quisiéramos que ocurriera, pero nosotros también estamos enfrentando una catástrofe laboral. Si los especialistas en fundición, los trabajadores que se especializan en fundición, solamente son profesionales de esa área, un refractarista, un gruero, un operador de convertidores, ¿qué espacio tiene en la vida laboral fuera de la fundición? Tenemos trabajadores con 50 años de trayectoria que fácilmente se pueden acoger a un plan de retiro, pero tenemos trabajadores también con 45, 50 años de edad. ¿Dónde van a ir a encontrar trabajo? Si por la naturaleza de nuestro trabajo eh, estamos enfermos. Por lo tanto, el tema en Atacama, el gobierno tiene que asumirlo con responsabilidad. Porque por una parte nos tiran, nos echan a la calle, pero por otra parte el Estado también va a tener que hacerse cargo de nosotros. Ya no vamos a poder cotizar en ISAPRES, vamos a tener que ir a los CEFAM. Ya no vamos a poder
enviar a nuestros hijos a colegios particulares, los vamos a tener que mandar a la educación pública. Ya la fragmentada y alicaída educación pública. El gobierno no ha asimilado la catástrofe que se nos viene. Pero Atacama nos está apoyando. Y con eso quiero responderle a la persona que me hizo la pregunta. Fue lento el despertar, porque en un momento fuimos a un agente de conflicto, porque contaminaba. Pero hoy día, reitero, el apoyo al no cierre de la fundición ha sido transversal. Vamos a dar la lucha. Eh, creo que las grandes alamedas también se nos pueden abrir para que pasemos los trabajadores que hoy día la estamos pasando muy mal. Esa es la respuesta que tengo para la persona que me hizo la interrogación. Muchas gracias, Eduardo. ¿Me escuchan ahora sí? Que estaba leyendo el chat de preguntas. Acá antes de hacer una pregunta, reciente aprovecho que está antes de darle el turno a Patricio, a Eduardo mismo, respecto de qué experiencias se pueden, lo que entendí la pregunta, se puede entender en Copiapó y respecto de la fundición, porque usted también traen consigo lo que pasó en Ventanas, porque también fue vendido como el tema medioambiental, la crisis en el tema de los contaminantes, pero nadie habló que puede haber plantas de que realmente pueden estar en la ciudad, como la Uruguay en Hamburgo, en medio de una ciudad y refinar todos los metales que es una ganancia para el país. No sé si Eduardo, Sí, sí, el tema del aprendizaje, lo que hay que empezar a aprender rápido parece, por lo que se ve. efectivamente. Yo creo que primero lo que pasó en Ventana, que lo cierran por contaminación y la contaminación continúa. La nueva Perdón, fundición, la nueva perdón, fundición, Eduardo, llegó una pregunta para ti también que sí, dice, muy interesante, dice, ¿cómo evitar que ocurra lo de Lota con Copiapó y Atacama? efectivamente, por cosas de la vida, me tocó participar en la asamblea donde se comunica el cierre de Lota. Eh, Se les prometieron muchas cosas. Se les prometió reconversión laboral. La reconversión laboral que le hicieron fue hacerle cursos de peluquería. ¿Y qué campo de trabajo tenían? Se andaban cortando el pelo entre ellos. Yo lo dije en un mensaje, ojalá que el centralismo no nos hunda y nos convirtamos en un Lota más. Copiapó, Atacama, es una región minera. Con el cierre de la fundición, retrocedimos 72 años de historia. El año 52, el presidente Gabriel González Videla hace realidad un anhelo de la comunidad minera, de la Caja de Crédito Minero. Hace realidad y sus chimeneas con su humo eran sinónimos de progreso, pero el Estado no invirtió un peso en la fundición de Paipote. Nos impuso normas medioambientales y no nos dio los recursos para cumplirlo. Nos retiró utilidades por 174 millones de dólares, utilidades que nunca se generaron. ¿A dónde fueron a parar? No sabemos. El Estado nos ha dejado caer. Primero, éramos dueños de Punta del Cobre, éramos dueños de la fundición de Ventanas, y poco a poco se fue provocando un estrangulamiento financiero para llegar a esto. Esto fue premeditadamente y con alevosía el daño que le están provocando no solamente a los trabajadores de Paipote, a la comunidad minera. Y con el cierre de Paipote, lo más probable es que nos convirtamos en un Lota. Hay tecnología para hacerlo, hay recursos para hacerlo. Se gastaron miles de recursos en dos procesos constituyentes para volver a lo mismo, para llegar a cero, para llegar a la constitución
que después terminamos apoyando. Y la seguimos apoyando con el negocio del litio Codelco Soquimich. Yo creo que la pregunta que me hicieron de no convertirnos en un lota más es el mensaje más claro que me han entregado. Demos la pelea, demos la lucha en las calles, con argumentos, con fuerza, políticamente, para no llegar a ser un lota más. Copiapó le ha entregado muchos recursos al Estado de Chile. Y hay dos temas que están grabados a fuego en la historia de Copiapó. Es el mineral de Chañarcillo y la fundición Paipote. La primera fundición del Estado de Chile. No la podemos dejar caer. Modernicémosla. Y reitero, doy las gracias a quien me hizo la pregunta, porque para allá vamos a convertirnos en un lota. Gracias. Muchas gracias, Eduardo. Se han ido acumulando las preguntas, así que damos rápidamente paso a don Patricio Elgueta, cómo construir una ética en política desde Codelco. Y también quiero tocar el tema también con las comunidades indígenas, porque, por ejemplo, yo aprovecho meter ahí, yo vengo llegando también del norte, y ahora se está anunciando el acuerdo Codelco-Soquimich, y las comunidades indígenas Tacameño y Canantay dicen, pero Codelco no, Codelco secó todo el LOA. Entonces tiene una ya mala experiencia ya con la empresa pública estatal. Así que, don Patricio Elgueta. Gracias, Mauricio. Primero que nada, responder el tema de la ética. La ética, y ya el profesor ha sido muy claro cómo se construye una política pública con respecto a eso. O sea, pero el problema tenemos con el modelo. Mientras no tengamos claro el modelo que hoy día estamos implementando, hoy día del neoliberalismo y en el fondo de este modelo que quisimos cambiar. ¿Y por qué te digo que quisimos cambiar? Porque creímos que podíamos cambiarlo en la nueva constitución, donde le damos más importancia al tema del Estado. No de un rol subsidiario, sino que pudiera tener innovación, podía tener industrialización y también darle ese valor agregado a la empresa del Estado, ya sea Codelco, ya sea la empresa nacional del litio o otra empresa que pudiera solventar, así como en su usanza se dio con ENAP, se creó Soquimich, se creó otras situaciones más y que después fueron privatizadas. Tiene que ver con una convicción que tenga que tener en el tema del Estado con respecto a eso. Y yo lo veo difícil con respecto hoy día a cómo se está dando. Y segundo tema que también tengo que mencionar con el tema de las comunidades, con el tema atacameño, tiene que ver con esta situación que hoy día Codelco, a cuatro puertas cerradas, obviamente menciona este acuerdo y no es comunicado y no es conversado con las comunidades. Entonces ahí ya la historia está sindicalizando el tema de Codelco. Yo trabajo en Codelco, también a nosotros nos duele en este sentido cuando los vemos afectados de que no crean en el tema de Codelco, que seamos el avance con respecto al tema de poder ir solucionando los planes sociales, cuando Salvador Allende, cuando Romero Tomi decía que Codelco, en este caso el cobre, la viga maestra ya de la economía, ya hoy día estamos siendo absorbidos por el tema de endeudamiento en el tema de Codelco. Entonces ahí tenemos que ser consecuentes, que nosotros mismos también hemos tenido errores dentro de Codelco, pero ha sido por la falta de inversión, porque Codelco se ha dado como un tema de la vaca lechera. Y que aquí tenemos que darlo, el tema en el fondo, darle valor agregado, pero también darle las inversiones que se requieren. Eso, Mauricio. Gracias, Patricio. Mauricio, Sí. yo tengo asamblea con el turno saliente, me voy a tener que retirar de la reunión, compromiso adquirido ahora con el turno. Muchas gracias, Eduardo, por tu participación. Muchas gracias. Saludos. Un abrazo, Patricio. Gracias. Ya. Gracias. Y Eduardo de la Barrera se tenía que retirar porque tiene un compromiso, una reunión sindical. Vamos ahora a don Salvador. Salvador, ¿estás por ahí? Que hay un listado grande de preguntas para ti. Aquí estamos esperando las preguntas. Cuénteme. Mira, la releo algunas porque agarré 4, tal vez hayan más después, pero voy a releerlas mientras inicia la discusión. 1. Demanda para hacer frente, si la posibilidad de hacer una demanda para hacer frente al acuerdo Codelco-Soquimich, imagino a partir desde el tema del derecho indígena. 2, el tema de la ética para tratar los temas mineros con los pueblos originarios, una gran pregunta. 3, ¿cuánto del clima político
eh, influyó en el Estado democrático y cuánto del clima político controla el Estado democrático, las instituciones que pudieron empujar al Estado, a sus actores políticas, actores políticas. Y la última tiene que ver con que el tema del fracaso del proceso constituyente y el tema del tema indígena, de alguna forma, cómo influyó ahí o cómo lo ves tú ahí. Tal vez haya más, así que ya ahí tenemos cuatro que vaya, por favor, expláyate. Bueno, están muy buenas las preguntas. Primero, evidentemente aquí hay un tema jurídico-judicial en el sentido de que estamos hablando no solo de principios éticos, estamos hablando de principios jurídicos que están respaldados en primer lugar por el convenio número 169 de la OIT y que permiten, por lo tanto, a las comunidades deducir diversos tipos de acciones, partiendo por recursos de protección, frente a, por ejemplo, que hay ausencia de participación, ausencia sobre todo de consulta indígena en temas relevantes. Por ejemplo, a mí me parece, no solo a mí, a muchos juristas les parece que es claramente consultable esta extensión de las cuotas de extracción para SQM y esto no ha sido sujeto a consulta. Entonces, esto puede dar origen a un recurso. Ahora bien, son recursos que tienen que presentar los afectados, que son las comunidades, en este caso, sobre todo las comunidades atacameñas, y ahí tienen que definir una estrategia política y jurídica clara. Me parece que uno de los temas que falta acá todavía es una claridad mayor en esta reflexión que está haciendo el Consejo Pueblo Atacameño. O sea, además, habían algunas comunidades que no estaban de acuerdo, había unos temas internos, aparte tiene que haber pronto un reemplazo del liderazgo del Consejo. Entonces, yo creo que todavía está pendiente una mayor claridad de parte del mundo indígena. Yo creo que también hay que ser autocrítico a veces, y esto entroncando con lo que vamos a decir después, de que a veces el mundo indígena no tiene estrategias suficientemente claras y eso, digamos, va permitiendo que se instalen proyectos o generando reacciones que son más tardías. Me parece que podrían haber hecho una estrategia judicial más clara, como la que han hecho antes. Ya sabemos cómo se han anulado diversos procesos que hacían referencia al litio a fines del gobierno de Sebastián Piñera. eh, por ejemplo, hay acciones judiciales y las comunidades, precisamente el Consejo de Pueblos tiene un acuerdo con Rockwood, tienen financiamiento, a diferencia de otros pueblos indígenas que tienen muchas dificultades de actuar, tienen poca asesoría profesional, tienen buenos y comprobados abogados el Consejo de Pueblos Atacameño, entonces todavía estamos echando de menos en ese sentido una estrategia más clara, pero probablemente se va a ir decantando, digamos, en las próximas semanas, en la medida también que se produzca este cambio de liderazgo, como les dije, y que lo vayan discutiendo en las mismas comunidades. Segundo lugar, bueno, aquí el tema de la ética es muy claro. Aquí estamos hablando de una ética que tiene que ver con un déficit, digamos, principal del modelo económico y político. En el fondo, la ética del cuidado que merece la tierra. Cuando plantean, digamos, las comunidades indígenas el destino del salar, no están hablando solamente de las consecuencias que puede tener la minería, como las tiene, para la salud, para la vida en sentido físico, material. Estamos hablando de un espacio cultural que va a ser afectado por la extracción y por la ampliación de operaciones de SQM y este convenio hasta 2060. Y, y aquí el Estado nuevamente manifiesta que no tiene ninguna consideración por el deber de respeto a la naturaleza, por tomar las medidas adecuadas. Lo único que se ha señalado en este preacuerdo, y que lo ha dicho el presidente, es una vaga alusión a nuevos tipos de tecnología que permitirían evitar, digamos, la evaporación de las aguas del salar para hacer algo mucho más adecuado, pero no nos explican cómo, porque como aquí hubo un acuerdo directo y no un proceso de licitación que explicitara qué nuevas tecnologías y qué requisitos estas nuevas tendrían que tener,
no sabemos realmente de qué están hablando y por lo tanto cómo este Codelco y el Estado de Chile en general va a velar por el respeto a la madre naturaleza en este esquema. Entonces, aquí se evidencia una vez más la enfermedad ética de este país, que en el fondo vivimos tras fines individuales de algunos individuos y que estamos completamente desconectados de no solo de las necesidades generales de las personas, de las comunidades en estos lugares, sino también del entorno natural del cual somos inevitablemente parte. En tercer lugar, bueno, claro, aquí hay un clima político que se ha ido instalando. Esta idea, que por cierto tiene ciertas bases, digamos, el modelo económico chileno plantea, no ha tenido modificaciones en los últimos 20 años, sigue siendo el mismo modelo extractivista, un extractivismo rudo, sin habiendo tenido resultados bastante magros en las reformas educacionales implementadas, no generando, por lo tanto, una mayor capacitación de los trabajadores reales o de las personas en general en Chile a través de un nuevo sistema educativo. No hemos tampoco dado o obtenido un mayores niveles de financiamiento, en fin, de desarrollo tecnológico. Entonces, en ese sentido, se instala esta idea de que, bueno, seguir con el extractivismo tal como lo conocemos, expandiendo más de lo mismo, es la única solución para obtener mayores recursos para el Estado. Y en el fondo eso es acuerdo con Sokimich y con SQM. Y eso nos devela, digamos, cómo hemos intelectualmente claudicado hasta a este, digamos, agotamiento del modelo sin buscar una renovación activa que nos permita un modelo que no solo permita crecimiento, sino que permita justicia y cuidado de la naturaleza, pero estamos renunciando a pensar en eso en concreto. Entonces, evidentemente se nutre de ese clima político, pero un clima político que hay que advertir que, si bien uno no ve, como veía hace 4 o 5 años atrás, grandes movilizaciones en el país, uno ve que las élites se siguen comportando de la misma manera y se sigue acumulando el malestar, que el malestar no ha tenido salida, precisamente porque hemos fracasado en las instancias institucionales que se han tratado de emplear para dar salida o expresión al malestar, que era los procesos constituyentes. O sea, no ha habido una modificación en el comportamiento de las élites. Vemos la colusión, vemos la desconexión, lo vemos, digamos, incluso de manera muy transversal ahora, eh, en toda esta liviandad en que se ha transformado la política y que ha contaminado no solo a los actores que eran tradicionalmente recriminados con eso, las derechas, las izquierdas están completamente en ese mismo desvarío y la gente ve, digamos, que esto no da salida a sus aspiraciones y necesidades, entonces se va acumulando todavía más malestar con eso y esto de alguna manera, probablemente no de las mismas maneras de antes, pero va a ir expresándose en el tiempo. Estamos dañando de manera mortal, yo diría, a nuestro sistema político y eso vamos a pagarlos todos, incluyendo los más poderosos. Y bueno, ahí, por cierto, esto se nutre de, como les decía, del fracaso constituyente donde fallamos en redefinir las reglas. Fallamos, por cierto, por una acción de los sectores más poderosos de la sociedad, pero también, yo diría, en 2022 también fallamos por una falta de capacidad estratégica, una falta de realismo en lo que se podía alcanzar. Eso también alcanza, por ejemplo, los representantes indígenas que tuvieron en la Convención Constitucional. Afortunadamente, tuvieron parte, al menos una buena parte del problema esta que se ha reclamado la soberbia, en fin, la derecha en el proceso del 2023 y nos salvamos de una constitución que sería más terrible aún, si cabía, que la que tenemos todavía en vigor. Entonces, en este sentido, el problema constitucional sigue abierto, pero no existe fuerza política para llevarlo adelante,
pero sí existen problemas concretos como el tema del litio, como el tema minero en el norte, como los diversos temas que hemos tocado, el tema de los incendios, donde vemos todos los días que se reproduce este modelo y cómo se desconsideran y las élites se alejan de las expectativas de las personas. Entonces, en esta política más cotidiana, menos constitucional, menos refundacional, vemos los mismos problemas de siempre y vemos cómo el malestar no obtiene respuesta para mejorar las condiciones de vida de las masas del país. Así que en este sentido quizá no está a la mano volver a ocupar este recurso, un cambio constitucional, pero sí estas batallas más concretas, más acotadas por el litio, por prevenir los incendios, por obtener condiciones más justas en este u otro territorio, van a ser el día a día una agenda de los próximos años hasta que pueda volverse a rehabilitar una reflexión más constituyente sobre esto. Pero creo que esto nos va a tener ocupados y son peleas tremendamente importantes el conseguir una nueva ética, por ejemplo, en la actividad minera en nuestro país. Y por eso este foro y todas las actividades similares son tan importantes, pues nos permite volver a discutir de los grandes temas, ahora en una dimensión quizá menos global, pero que es suficientemente importante para las personas. Muchas gracias, Salvador. No sé si queda alguna otra pregunta en el tintero. ¿Alguien abordar un nuevo aspecto de la conversación? Mauricio, Eh, hacemos preguntas en vivo. Está esperando Fernando Latorre en primer lugar. sí, sí, disculpen, es que no. Fernando, por favor. Hola, buenas tardes. Gusto saludarlo a todos. Oye, yo lo he estado escuchando atentamente, sobre todo a los profes, y creo que coincidimos en muchas cosas. Eh, Creo que el pueblo de Chile hoy día no tiene memoria. Eh, Prácticamente más memoria tiene un río. No tiene cultura. Hoy día no tiene ética, no tiene moral, no tiene razón, que es lo que se ha estado conversando hoy acá. Y uno lo ve como dirigente sindical, porque la conclusión de esta reunión debería abordar el tema: ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a sacar en conclusión de esta reunión? Porque cuando uno asiste a reuniones, generalmente en la federación o asambleas de nuestros sindicatos, eh, terminamos al final que la gente no quiere entender nada, no quiere cambios, no, yo creo que ni siquiera con una revolución hoy día en este país la gente va a reaccionar, no está entendiendo nada y lo estamos quedando simplemente muy pocos los que estamos en una línea de que queremos salir del subdesarrollo de este país, que queremos terminar con las desigualdades, y mucha gente hoy día se acostumbró a recibir beneficios prácticamente casi gratis que han dado los gobiernos de derecha, y nosotros vivimos quitándonos la silla. Las empresas hoy día nos indisponen, le dan más a uno, le quitan a otro. Hoy día generalmente los dirigentes sindicales tienen una lucha de poder, una ambición de poder que está por sobre los trabajadores. O sea, dejan de lado para qué fueron elegidos. Hoy día muchos dirigentes, y perdonando la expresión, llegan a ser hasta unos yanaconas que, que prácticamente están al servicio del empresariado, de la administración, y le hacen el juego y los vamos perdiendo en la lucha en la que estamos hoy día y lo que nos convoca a esta reunión prácticamente. Esta reunión era por el tema del litio, se habló, ¿qué vamos a decir de Ponce Lerú? O sea, yerno del dictador asesino que se ha beneficiado todo este tiempo, y hoy día Codelco prácticamente hace algo ilícito, prácticamente le regala 30 años más y nadie dice nada, si ese es el tema. No hay prensa, hoy día la prensa está en otra cosa, manejada también,
Y digamos también las cosas derechamente. El gobierno hoy día, a todos los que votamos por este gobierno, nos ha defraudado tremendamente. La FURE cerró ventanas, hoy día quiere cerrar Paipote, ponen a Iván Minar, que es el vicepresidente ejecutivo, donde junto con Patricio Elgueta el año pasado estuvimos en congreso aquí en Quilpué, donde el discurso de él era la lucha por los trabajadores, la desigualdad, y hoy día se le olvidó todo eso. Hoy día lo pusieron en un puesto donde se le olvidó. Se le olvidó, se le olvidaron los trabajadores, las trabajadoras, la lucha de este país. No, hoy día hay que cerrar Paipote y nos vamos creando infraestructura, no queremos salir de su desarrollo, no queremos manufacturar en Chile y queremos seguir entregándole todo a los chinos en bandeja. Llévense todo el concentrado, saquen de allá todo, prácticamente toda la tabla periódica, si quieren, pero acá no nos vamos a fundir, no vamos a hacer nada. Y pasa también con todos los yacimientos mineros. ¿Sí qué hemos hecho? ¿Dónde ha estado la lucha? Los yacimientos mineros hoy día se entregaron a las privadas en concesiones. Y es más, si tú la quieres recuperar hay que pagarle un lucro cesante. O sea, es para la risa. Tienes que seguirle pagando si quieres recuperar los yacimientos hoy en Chile. Y no me cae ninguna duda que esto que va a pasar en Paipote, después va a venir Potrerillo, nos vamos a pasar a Chuqui. ¿Y dónde está la mega fundición que ofrecieron? ¿O va a ser privada y van a seguir lucrando los mismos de siempre? Las familias más ricas de este país, como lo dijo alguien recién, van a ser más ricos, los pobres más pobres. En conclusión, lo que yo quiero decir, ¿a dónde vamos a llegar con esta reunión? ¿Qué hacemos? O sea, ¿cómo cambiamos esta mentalidad hoy día? Una mentalidad que hoy día uno lo ve en los trabajadores consumistas, que no miran al lado, no miran para ningún lado, sino que solamente son ellos. Y eso lo hizo el neoliberalismo, lo hizo estos gobiernos que entre comillas dicen que son de democracia, cuando solamente son gobiernos de derecha disfrazados. Si eso es lo que ha pasado. Yo pregunto aquí a los que están aquí, a los panelistas, ¿a qué conclusión vamos a llegar después de esta reunión? Gracias. Gracias, Fernando. José Tomás, no sé si estás ahí. Sí, Nelson Soto tiene una pregunta en vivo. Hagamos las preguntas en vivo y después que Ya, respondan los panelistas. ya. Yo también tengo una reflexión a partir de lo que dijo recién Fernando, pero entonces dejamos espacio ahora a Nelson Soto. Sí. Nelson, por favor. ¿Estás por ahí, Nelson? Estoy acá. ¿Me escuchas? Sí, perfecto. Ya. Hola, buenas noches. Bueno, un saludo a todos Buenas los noches. panelistas y a los compañeros que ahí están participando. Mira, lo que pasa es lo siguiente, que yo en realidad estoy viajando, pero me conecté y me costó conectarme y al final, pero he escuchado gran parte como dijera, del programa. Eh, eh, Respecto a lo que plantea el compañero Latorre, ¿ah? Yo comparto lo que él dice, porque lo que pasa es que nosotros sabemos y tenemos clarita la problemática, ¿ah? Pero no tenemos clara la solucionática que se dice. Entonces, de repente, y no en distintas reuniones, distintos paneles, escuchamos que todos sabemos, ¿no es cierto?, lo que está pasando, pero ¿cómo lo enfrentamos? ¿Ah? Y yo creo que nosotros tenemos que darle, como dijera, la solución con las mismas armas del modelo neoliberal. Y cuando yo digo las mismas armas, se hablaba, ¿no es cierto?, que nosotros el modelo neoliberal los tiene de alguna manera absorbido a todos los chilenos, ¿ah? Y por lo tanto, todas las empresas, en algún momento las grandes empresas se fusionaron y se transformaron como en el Jumbo, como el Líder, y tantas empresas que se fueron fusionando y se fueron agrandando. Y en ello también significó reducir muchas personas.
pero eso fue una globalización del capital. ¿Ah? ¿Me escuchan? ¿Aló? Se cortó, parece el Laura y Pancha. Sí, se escucha. Ah, ya. Se escucha, perfecto. Sí, se produjo la globalización del capital. Y yo estoy convencido que si el capital se globaliza, es un imperativo ético y político globalizar los movimientos sociales y los movimientos sindicales y también los movimientos poblacionales. Pero ¿qué es lo qué es lo que ha pasado? Que lamentablemente desde el año 1990, porque antes sí que se hizo una globalización de los movimientos, cuando los trabajadores del cobre de alguna manera tomaron la decisión el año 83 y se fueron a un paro nacional que al final significó abrir los pasos para la democracia, eso después se perdió. Y los que perdieron principalmente, ¿no es cierto?, esa gran lucha, lamentablemente fueron los mismos que abrieron los espacios para la democracia, que fueron los trabajadores del cobre. ¿Y por qué digo? Porque los trabajadores del cobre, cuando llegaron las nuevas autoridades de control del año 1990 a Codelco, llegaron autoridades que hoy día se han repetido el plato, por citar el caso de Máximo Pacheco. Máximo Pacheco fue vicepresidente de operaciones de Codelco a partir del año 90. ¿Ah? Y él fue uno de los principales causantes de la tercerización de las mantenciones en Codelco, y así también fue uno de los principales causantes de la venta del Puerto Ventana en División Andina, acá en la quinta región. Fue uno de los grandes causantes de la venta de la termoeléctrica de Tocopilla. Fue uno de los grandes causantes, ¿no es cierto?, de la venta de Central Talleres en Teniente, y suma y sigue. ¿Ah? Sin embargo, hoy día, nosotros, los trabajadores del cobre, porque sí tengo que dar fe que la Federación de Trabajadores del Cobre levantó firmó un comunicado conjuntamente con los trabajadores de la Federación de ENAP y de la Federación de Trabajadores de Banco Estado, donde pedían que no nombraran a Máximo Pacheco como presidente ejecutivo presidente del directorio de Codelco. Y sin embargo, este gobierno, que también es mi gobierno y todavía creo, pero yo ya cada día creo menos, este gobierno, y es principalmente el presidente Boris, no hizo caso. Yo, perdona que lo personalice, pero yo le mandé una carta abierta al presidente Boris dándole a conocer que no era conveniente nombrar a Máximo Pacheco como presidente del directorio de Codelco, dando las razones que dije antes. Eso. Y no le hizo caso a nadie. Y si es Nelson, ahí se está perdiendo un poco Pacheco la como señal. presidente del directorio, que un día antes, ¿me escuchan ahí? ¿Aló? Ahora volvió ¿Sí? la señal, ahora volvió la Ya. señal. Ya, que un día antes de que nombraran a Máximo Pacheco como presidente del directorio de Codelco, sacaron a los compañeros dirigentes de la Federación del Cobre, sacaron al Pato Olgueta como presidente de la Federación y colocaron un peleo en torno a esta nueva administración de Máximo Pacheco. Entonces Se pierde un poco la señal. líder. Nelson, No identificó. ¿Se fue? no, sí, es que se te escucha entrecortado, ¿Aló? no se puede llegar a un lugar fijo, quedarte quieto, ahí si te quedas ahí. Ahí ya estoy bien. ¿Ahí? Sí, pero sin moverte, porque se perdió Ya, lo ya. último que dijiste, se puede retomarlo. Oye, No, quedan dos lo preguntas, importante perdón, es que quedan dos ya, preguntas todavía y son las ya, 21:15 para que pongamos una ya, fecha límite a las ya, yo voy a 9:30. terminar con esto. Mira, lo importante es ubicar un líder, ¿no es cierto?, que realmente interprete a todos a todas las personas, a todos los chilenos, porque aquí hay una cosa que también no es política, ¿me entendí? Aquí estamos sufriendo todos. La gente transversalmente estamos sufriendo todos,
pero los que más sufren efectivamente son los trabajadores y son los pobladores. Y con eso termino ese análisis, pero también quiero decirle al abogado, ¿ah?, que yo participo en un panel con Jorge Lavandero, Julián Alcayaga y Juan Camus, ¿ah? Y resulta que Julián Alcayaga, que es un economista, participante del Comité de Defensa del Cobre, y también es abogado, él nos manifestó que tenía ya un 70% de un escrito, ¿ah?, donde está impugnando, como dijera, el negocio que quiere hacer Codelco con Soquimich, y lo va a presentar a los tribunales. Yo espero que esto funcione, porque tiene argumentos más que del punto de vista como dijera, de la producción que se le va a traspasar a Soquimich, tiene que ver con la historia de Soquimich, que no viene de ahora, cuando hace 70 años, ¿no es cierto?, se inauguró la fundación de Soquimich, sino más bien viene desde inicios de los años 1900, 1800, por ahí, y sobre la base de esos argumentos, yo creo que Julián Alcayaga va a presentar un recurso de nulidad ante el Tribunal Constitucional. Eso nomás. Gracias, Nelson. José Tomás, si tú das espacio a las otras dos preguntas que hay, y como queda pocos minutos, o intervenciones más que nada, Alfredo Antonio y después Leonardo. que sean cortitas, por favor, porque tenemos 12 Ya. minutos. José Antonio, por favor, bienvenido. Alfredo Antonio es mi nombre. Alfredo. Voy a poner un poquito la cámara que estoy para que me vean, porque estoy un poquito con mala señal. A ver, quiero hacer un ultra resumen de la situación. Yo me integré súper tarde al foro. Pero antes que todo, dejar muy claro que a Chile no le falta la plata, le sobra la plata. Chile es uno de los países más ricos del planeta Tierra, ¿ya? Que alguien me diga que no hay plata para invertir, eso es una mentira y una ultra mentira. Segundo, alguien por ahí decía, no sé si dudar del gobierno o creerle un poco al gobierno. Hay un mandato internacional súper claro, y ese mandato es acabar con la fundición y la refinería de Chile, ¿ya? Privatizarlo absolutamente todo. Como tercer punto, dejar súper claro, yo estuve desde el día 1, desde el día 0, hasta el final, del punto al montaje de Codelco Ventanas, porque a Codelco Ventanas le hicieron un montaje político comunicacional. Ahí, lamentablemente, pasó algo que por ahí un dirigente dijo, pasó lo que ha venido pasando a lo largo de toda la historia. Nuestra clase política está por debajo de la colonia y las transnacionales. También las dirigencias, las extremas dirigencias, la mayoría de las dirigencias del mundo portuario y también del mundo minero, la verdad que trabaja para ellos y para partidos políticos y un poquito también para transnacional. En el punto de Codelco Ventanas, en lo personal, estábamos haciendo un núcleo de académicos, activistas, el mundo sindical, para poder apoyar el cierre, no el cierre, el no cierre, mejor dicho, que no se acabara con la fundición, ni la refinería, y lamentablemente muchas veces la cosa cuando vienen planificadas avanza mucho más rápido, el poder comunicacional y político se adelantó, no alcanzamos a hacer lo que teníamos que hacer, a generar la comunión, y ya los dirigentes en general, a nivel nacional, se habían ido, no habían apoyado a Codelco Ventanas. Por lo tanto la cierran. Y así van a seguir con Paipote, y así van a seguir con Potrerillo, y con Chuquicamata. El mandato internacional está súper claro, no hay mucha cosa que analizar. Por ahí el compañero Fernández Latorre decía, ¿qué hacemos ahora? Claramente necesitamos saber qué hacer ahora. Ahora, en vivo y en directo, hablar de táctica y estrategia yo creo que es un error. Pero sí, sin ninguna duda, muy pronto le va a llegar un mensaje al anfitrión, al Movimiento por la Soberanía. También tenemos contacto, yo también trabajo un poco con el Comité de Defensa del Cobre, con Jorge, Julián, Juan y etcétera. Y tenemos que juntarnos en vivo, en vivo y obviamente en una transmisión en directo, sin teléfono, sin nada. Y tenemos que hablar de una táctica de estrategia y una cosa que tenemos que hacer ahora. Este es un preacuerdo, el punto del litio, y también
el punto de Paipote está ahí en la mesa y lo podemos dar vuelta, pero tenemos que unirnos y hacer algo potente de aquí a más tardar abril. Yo con eso quiero terminar. De verdad hay muchas más cosas que decir y seguramente nos vamos a ver en vivo y en directo. Acá nos ubicamos un poquito todos, pero que quede muy claro, por favor, que el punto del cierre de Codelco Ventanas fue un montaje comunicacional y político, donde ahí uno de los principales también fue el gobernador que nosotros tenemos en la quinta región, Rodrigo Mondaca, porque él era el capitán planeta del mundo ambiental. Codelco Ventanas en ese momento nunca contaminó, señores, no contaminó en ese momento. Cuando Codelco Ventanas cierra a las 3 de la mañana, no abre más, seguían cayendo niños contaminados. Y por los medios de comunicación, ¿saben lo que nos decían? Oh, primera vez que vemos el cielo azul. Mentira, seguían cayendo niños contaminados. Todo el mes. Y la clase política, el gobernador, Ministerio de Medio Ambiente, Gabriel Boric y compañía, seguían diciendo que Codelco Ventanas era el culpable y había que cerrar. Eso venía bastante montado. Gracias, Entonces, Alfredo. eso nosotros lo comunicamos y para terminar, me queda solamente un minuto, compañero. Para terminar, al mismo tiempo también los compañeros del mundo del cobre, de la federación y otros, Paipote también, hay que decirlo, no apoyó a Codelco Ventanas, no apoyó a los dirigentes, yo estuve ahí. Entonces yo creo que nos tenemos que pegar una sacudida de los intereses, del personalismo, del ego y un montón de cosas y poner el trabajo en Chile, en la comunión que tenemos que tener todos por Chile. Y para eso hay harta táctica, esta estrategia, tenemos que conversar en vivo y en directo. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfredo. Damos paso ahora a José Tomás. ¿Quién falta? Leonardo. Leonardo, por favor, Leonardo, da 3 minutos. Muy breve. Muy breve. Yo soy del mundo de la salud mental. Retomando lo que dice el profesor Gómez Leighton, les comento que una colega hizo un trabajo de investigación. Me imagino todos aquí alguna vez jugaron a la escondida. Y muchos de los que están aquí jugaron a la escondida y cuando sorteaban a quien andaba pillando a los que se escondían y tocaba con la mano la pared donde se postaba el que andaba persiguiendo, decían 1, 2, 3 por mí y por todos mis compañeros. La colega hizo un estudio con niños entre 8 y 12 años hoy, y los cabros chicos hoy día dicen por mí. No dicen nada más. Cuando se abre la conversación con los niños para preguntarles eso que dicen y se les consulta qué pasa con los demás compañeros, no pudieron entender la lógica de ese enunciado. ¿Por qué tengo que decir por mí y por todos mis compañeros? No lo podían entender. Los niños actuales, entre 8 y 12 años, no les cabía, no entendían la lógica de que haya habido ese mismo juego en donde antes la gente gritaba 1, 2, 3 por mí y por todos mis compañeros. Eso es una forma en cómo se operacionaliza lo que propuso el profesor Juan Carlos Gómez Leighton de la apropiación corporal del neoliberalismo en todos los sujetos de este país, que están esperando ni más ni menos que la tajada. Yo lamento, soy muy pesimista, efectivamente creo que Paipote va a terminar siendo lota, les van a pagar un bono miserable y los van a compensar con curso de peluquería, como lo hicieron en Lota. También lamento que las acciones de Soquimich ya están subiendo con este acuerdo por el aseguramiento de la ganancia que van a tener. Lo que plantea el caballero que habló, que se le cortaba un poco la señal, y yo lamento que él siga teniendo fe en un presidente que es evidentemente de derecha y que está coludido con los poderes y que van a seguir haciendo. La pregunta que le hice al principio, solo el profe Juan Carlos me tiró esta reflexión, es que podamos tener una nueva
conversación para ir opinando respecto de lo que deberíamos hacer, porque como dice el señor Checo, tenemos todo Fernando, te puedo interrumpir. diagnóstico, pero la propuesta parece que todavía no está por ninguna parte. Gracias. Gracias, Fernando. Ya, mira, vamos a tener que ir cerrando. No sé si no hay espacio ya porque por el tema del tiempo, dar espacio a la reflexión final. Lo que sí que yo creo que Alfredo dijo una cosa bien importante, que es una invitación a conocernos personalmente, al grupo que está acá. Como soy periodista, también estoy reportando últimamente temas del cobre, de minería, hace desde un año. Y estoy ligado a estas cosas que se han hablado acá, entonces voy a tratar de resumir un poco en general las últimas impresiones para tratar de cerrar, recogiendo también lo que dijo Nelson Soto, importante, y los autores, para en términos de ya, ¿qué hacer? La pregunta es ¿qué hacer? Hay que entender que el tema que ha funcionado, las sociedades funcionan en términos ideológicos, económicos y políticos. En Chile se creyó con el gobierno de Boris se había ganado un nivel político y rápidamente se mostró que fue rápidamente absorbido por un nivel económico, y el nivel ideológico tiene que ver con los medios de comunicación. Ahí entra lo que decía también el compañero Alfredo respecto al tema el tema que fue una estrategia de medios. Se instaló la destrucción de ventanas como se quiere instalar la destrucción de Paipote y después van a ir por las próximas. Y eso se basan en la descomposición del tejido social, cuando decían que los que estaban desventanos no recibieron el apoyo de la gente que estaba en Paipote, y el pesimismo que hay ahora de que hay gente que cree que Paipote se va a cerrar igual, y después van por la destrucción de lo público. Ahora yo lo veo como periodista, por ejemplo, cuando escribí el tema de Codelco Sofimich en las redes sociales, la respuesta era, pero ¿cómo le vamos a entregar a Codelco si es tan ineficiente y está destruyendo, y Sofimich es eficiente porque es privado? ¿Por qué? Porque llevamos 3 años con los medios alimentando el tema de que Codelco es ineficiente, que Codelco tiene puras pérdidas, que Sofimich gana más plata, no sé, aquí mismo día está pensando los medios, y el Mercurio, por ejemplo, el año pasado. No sé, entonces así mismo, porque ellos tienen una estrategia de medio, y ahí funciona Sesco, que también fue capaz a nivel ideológico, ahora pensamos el tema de Tinca en el nivel de centro pensamiento, como ellos a nivel ideológico convencieron a todos y a todo el gobierno de Boric a la izquierda ahí, de que eran los expertos en minería, que son unas personas competentes absolutamente fuera de cualquier sesgo ideológico, implementado todas las políticas mineras que alguien mencionó, esa complementariedad pública-privada, que al final ha sido espacio para cerrar todas las cosas estatales y dejar espacio a lo público. Entonces yo creo que la convite está abierto. Hay 2 foros más que se van a realizar, lo dejamos convidados, nos vamos a enterar, yo creo que también las vamos a más que nos enteramos de ahora, y también queda abierta la infiltración a un encuentro en vivo para que se afinen estrategia, y tiene que ser luego porque en marzo ya surge el acuerdo de Soquimich Codelco. Muchas gracias a todo el invitado, a Eduardo de la Barrera, que se fue, a Juan Carlos Gómez Leighton, a Salvador Villaleo y a Patricio por su concurrencia, y a todos quienes han estado acá, y nos vemos en el próximo encuentro. Y lo invito a leer los reportajes que estamos publicando en El Ciudadano. Busquen Mauricio Becerra, concentrado minero del Ciudadano, y ya vengo el análisis luego, ya que ya salió la estadística del año pasado, que nuevamente los concentrados mineras superan a las exportaciones de cobre refinado en Chile, que es la política que van. Gracias por estar acá. Chao, chao. Chao. Gracias. Chao, que esté muy bien. Chao. Chao, compañeros. Chao, gracias, nos vemos en vivo. Chao.